¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Buen día, doctor. Buen día. Buen día. Esperamos unos minutitos y ya arrancamos. Estaba terminando de pasar las listas de los presentes. Una semana antes del examen nosotros les vamos a avisar quiénes están en condiciones de rendir. La verdad que conmigo han tenido una asistencia bastante interesante. Prácticamente completa, ¿no? Hay alguno que tengo algunas faltas y algunos que directamente no han cursado, pero la mayoría de los que están en casi todas las clases. Lo cual en esta época es bastante halagador, porque realmente es muy difícil dar clases así. Yo no veo la hora de volver a la presencialidad, porque esto de no poder tener contacto directo con ustedes, yo no sé si realmente entienden o no entienden. Hay temas que son muy técnicos, otros no. Los que estamos viendo ahora son el concepto tienen ustedes de elementos, pero la bolilla 3, por ejemplo, es una bolilla muy, muy densa, muy pesada, y es muy difícil saber si han entendido o no han entendido. Yo les pido que si tienen dudas, me las hagan saber al correo electrónico que aparece en las filminas, que es el de Yahoo, porque yo el Gmail no lo suelo abrir. Lo tengo porque lo tuve que abrir, pero realmente no lo uso. Uso el Yahoo y no me molesta. Si yo me demoro en contestarles es porque estoy ocupada, pero si no, sí, yo los... ¿Cómo? Gabriela, ¿dijiste algo? No sé, pero tengo mal el audio hoy, ¿eh? A ver, vamos a abrir la pantalla. Ahí estamos. Bien. Bueno, la semana pasada habíamos empezado a ver la unidad 6. Yo tengo anotado que di los 2 primeros puntos y había arrancado con el tercero, que es la apertura a prueba. Ahora vamos a ver, porque hay algunos temas que si los di los quiero volver a dar, sobre todo el tema de del protocolo de justicia 2020, porque es lo que se está aplicando. Ustedes ya van a salir al ejercicio profesional con un montón de cambios que no los van a encontrar en el código procesal, porque todavía no se ha modificado el código, lo van a tener que adaptar. Mientras espero que se sigan conectando, conversamos un poquito. Ustedes saben que este protocolo se hizo en la época de Macri, yo no recuerdo si fue el 2015, 2016, por ahí, con la idea de ir oralizando los procesos para agilizarlos y también para que las partes tomen contacto, no los abogados, las partes tomen contacto con el juez, que tengan, a acercar la justicia a la gente. Ha dado muy buenos resultados. En la página de la Corte de Provincia se publican las estadísticas y realmente ha dado muchos resultados. ¿En qué sentido? Primero, en que se han acortado los procesos de conocimiento y además que se han llegado a muchos acuerdos conciliatorios, porque si bien existe la mediación, que la han eliminado del programa,
La mediación es buena, pero no dio los resultados esperados. No, sí, se concilian, pero en general, por ejemplo, cuando se trata de compañías de seguro, uno ya sabe que va a la mediación y que no va a pasar nada, porque a ellos les conviene más, por la tasa de interés que se liquida en las sentencias, les conviene más alargar los procesos porque la plata se va depreciando y cuando terminan digamos, cuando se termina el proceso y les surge la obligación de pagar, se ha diluido la deuda. Entonces hay situaciones en las que uno sabe que no se va a conciliar. Hay otras cuestiones que están excluidas de la mediación, como por ejemplo los juicios ejecutivos, los desalojos, que son voluntarios, si se quiere se va, si no, no. Pero que son el grueso de los procesos, en realidad, en el fuero civil. Pero bueno, en algunos procesos de incumplimientos contractuales o de escrituraciones, ese tipo de daños, en los que no intervengan compañías aseguradoras, ha dado resultado. Pero como evidentemente el Estado se dio cuenta que no era suficiente la mediación previa obligatoria, que primero comenzó en Nación y después fue obligatoria en provincia, empezaron a idear este sistema del Protocolo de Justicia 2020. Lo que pasa es que si ustedes se fijan bien en el protocolo, si lo leen, van a ver que es un protocolo que está pensado más para un proceso que tramite en el fuero federal o en Capital Federal que para que tramite en provincia. ¿Por qué? Porque ustedes, según el protocolo 2020, toda la prueba la tienen que ofrecer con los escritos constitutivos, de demanda, contestación, reconvención, lo que fuere. Y eso en el Código Procesal nuestro no lo permite en el proceso ordinario, sí lo permite en el sumario y en el sumarísimo, pero no se permite en el ordinario. Y un protocolo suscripto por la Corte no puede modificar el Código Procesal, no tiene facultades legislativas la Suprema. Entonces, los jueces, con muy buen tino, han ido adaptando este protocolo al Código Procesal de manera que el día de mañana no planteen una nulidad, porque tranquilamente alguna parte que quiera dilatar el proceso puede plantear la nulidad, o como les decía yo, puede oponerse a que se aplique el protocolo. En general, se han desestimado esos planteos porque como no se modifica, lo que han hecho los jueces es no modificar el Código Procesal, sino que lo han adaptado. Recuerden que en el Código de Nación el proceso sumario desapareció hace muchos años. Está el ordinario y el sumarísimo. Pero en Capital Federal, digo Capital Federal por referirme al fuero nacional y al federal, ¿no? En el fuero federal, la prueba se ofrece toda, en el proceso ordinario, se ofrece toda con los escritos constitutivos. En provincia no. Ustedes saben que en provincia se ofrece dentro de los 10 días de haber quedado firme el auto de apertura a prueba, o sea, bastante avanzado el proceso. En cambio, en el ordinario de del fuero federal, hay que ofrecer la prueba con los escritos constitutivos. Entonces, el protocolo Justicia 2020, que en realidad es un protocolo entre la Nación y la provincia de Buenos Aires, se adecua mejor al fuero federal. Ellos ahora ya tienen porque ellos tienen la audiencia del 360, entonces más o menos tienen una cosa parecida a la nuestra. Pero la realidad es que cuando planearon este tema, el Ministerio de Justicia de la Nación y la Suprema Corte, no tomaron en cuenta esto que en el proceso ordinario no se puede ofrecer la prueba con los escritos constitutivos, porque eso es violatorio del Código Procesal. Bien, vamos a buscar ahora, voy a pasar un poco las filminas porque esto debe estar avanzado. No, es más acá. Ni yo no veo nada, les digo. Encima, ni con anteojos veo ya. A ver acá. Las cargas probatorias dinámicas las vimos. El objeto de la apertura a prueba creo que lo habíamos visto. ¿Qué hechos se abren a prueba? Recuerden el caso del sumario, que el propio código dice que tienen que ser hechos controvertidos.
¿Qué es lo que puede pasar? Que las partes dentro de los 5 días de dictado de la autoapertura a prueba se opongan. Por eso yo les decía que en el protocolo Justicia 2020, ¿cuándo se fija la audiencia preliminar? Se fija con el auto de apertura a prueba, porque ahí los jueces ya tienen más o menos un panorama de cuánto tiempo puede pasar entre que alguno se oponga a la apertura a prueba y se sustancie como es inapelable, si se mantiene la apertura a prueba es inapelable. Entonces ellos más o menos tienen un cálculo estimativo del tiempo para no andar fijando audiencias que después se tengan que postergar, ¿me entienden? Entonces el proceso es así. Las partes ofrecen las pruebas dentro de los 10 días de haber quedado firme el auto de apertura a prueba. El auto de apertura a prueba es inapelable, una vez que se sustanció la oposición y se rechazó es inapelable, lo que es apelable es la declaración de puro derecho. Lo que pueden hacer las partes, si ha quedado firme el auto de apertura a prueba, dentro de los 5 días manifestar que no tienen ninguna otra prueba que producir que no sea la documental, obviamente que ya se ha producido, salvo que haya alguna prueba anticipada. La declaración de puro derecho es apelable. Una vez, bueno, sí, en el proceso ordinario, solo en el ordinario, se corre un nuevo traslado por su orden para que las partes reafirmen los conceptos vertidos en la demanda. En Capital Federal, en el Fuero Nacional, no hay traslado por su orden, en el ordinario tampoco. Acá está. Bueno, entonces yo les dije, perdonen que lo repita, pero es un tema que es muy importante que ustedes lo sepan, así como todo el tema de presentaciones digitales y notificaciones electrónicas, lo tienen que saber porque ustedes van a trabajar con eso. Los que somos más grandes nos ha costado mucho incorporarnos. Ahora, por ejemplo, nos enteramos que el viernes la Suprema Corte derogó la 3845, que es la que regulaba todo el tema de presentaciones digitales, y dictó una nueva, que todavía no está vigente, pero la Corte está permanentemente cambiando esto, porque también ellos van advirtiendo defectos en el sistema, entonces supongo que por eso es que lo modifican tanto. Es un poco, les digo, un poco agotador, porque no hay un nomenclador de todas las acordadas, es difícil buscarlas. Por ejemplo, hay colegios como el de San Isidro, no sé si Colproba, pero el de San Isidro lo vi, tiene un índice de todas las acordadas últimas de la Corte, pero no dice el tema. Entonces no nos sirve, porque tenemos que estar quiqueando una por una para ver dónde la Corte dijo que en los procesos de familia se notificaba por WhatsApp. Porque pasa eso, pasa que nos notifican cosas por WhatsApp, por el teléfono, y eso no está en ningún lado, ni siquiera en el civil. Entonces hay alguien que tiene el micrófono abierto. Bien. ¿Cuál era la finalidad entonces del protocolo este? Era acortar los plazos y facilitar la inmediación con el juez. Lo que se intenta es que el juez conozca el expediente desde el comienzo, porque la realidad es que los jueces no conocían los expedientes desde el inicio, sino que lo conocían al momento del dictado de la sentencia. También hay que reconocer que tienen demasiado trabajo como para poder conocer todos los expedientes desde un principio. Y lo mismo con las audiencias de prueba. Muchas veces nosotros hemos visto audiencias de vista de causa, ahora se suspendieron por el tema de la pandemia, pero antes de la pandemia, donde las tomaba el juez y la gente, el testigo, adopta una posición muy distinta, tienen miedo, no mienten, en general no mienten, siempre hay mentirosos hábiles, ¿no? Pero en líneas generales la gente se asusta frente a la presencia del juez, porque le da solemnidad. No sé si alguno de ustedes trabaja en algún estudio jurídico, pero antes las audiencias las tomaban en los despachos de tribunales, que son vergonzosos, porque todos funcionan en hoteles, con lo cual imagínense lo que es un despacho adentro de una habitación de un hotel, y encima un hotel berreta, chiquito, o sea, no el Costa Galana, sino un hotelito en el que está el baño al lado donde está tomando el empleado la declaración testimonial. Le quitaba totalmente la solemnidad al acto, y la verdad es que no servían para nada las pruebas testimoniales, sobre todo la confesional es una prueba que tiende a desaparecer, porque se tiende a tomar la declaración de parte en sustitución de la confesional. Supongo que no sé quién le tocó dar esa bolilla, pero seguro que lo han
comentado, es una prueba que está tendiendo a desaparecer porque es inútil. Muy difícil que una parte admita un hecho, porque generalmente van preparadas las partes, ¿no es cierto? Se aplica a los procesos de conocimiento. ¿Cómo es el esquema del proceso? La verdad que está bastante feo esta filmina, pero bueno, lo primero que tienen que saber es que cuando se presenta la demanda en el primer despacho, el juez les va a decir: este proceso queda sometido a las normas del Protocolo de Justicia 2020, al sistema de oralidad. Les va a advertir en el primer despacho. Luego de trabada la litis, esto es lo que dice el protocolo, no lo que hacen los jueces. Después de trabada la litis, dentro de los 10 días, el juez tiene que fijar la audiencia preliminar. Y dentro de los 90 días, la de vista de causa. Luego de la vista de causa, en el caso que proceda el alegato, se alegará y después se dictará sentencia. Esto es lo que dice el protocolo. Recuerden, antes de seguir, recuerden que si bien el protocolo dice esto, los jueces en la práctica fijan la audiencia preliminar con el auto de apertura a prueba. ¿Por qué? Porque fíjense que puede pasar que cuando yo conteste la demanda, o ponga excepciones, y de esas excepciones hay que correr traslado al actor, y después capaz que hay que abrirlas a prueba, con lo cual los plazos se nos van al diablo, ¿entienden? Por eso es que la provincia con buen criterio, o los jueces de provincia hacen eso. Una vez que está ya para dictar el auto de apertura de prueba, bueno, ahí sí fijo la audiencia preliminar, porque yo ya resolví las excepciones, o cualquier otro tipo de planteo que se haya podido hacer, la oposición a la apertura a prueba, más o menos uno calcula la cantidad de días, no va a llevar mucho tiempo. En Nación, ahora lo vamos a ver, es distinto. Primero porque las pruebas se ofrecen con los escritos constitutivos. La oposición a la apertura a prueba se resuelve en la audiencia del 360. Y las excepciones tienen que llegar resueltas a la audiencia del 360, pero no tienen los plazos de fijación de la audiencia del 360 como tenemos en el Protocolo de Justicia 2020. Por eso nadie se ha quejado, o casi no se han quejado de la utilización de este sistema en provincia, porque los jueces lo han adecuado al Código Procesal de provincia. La audiencia preliminar no se graba porque la idea o la finalidad primordial de la audiencia preliminar es conciliación. Los jueces intentan a toda costa conciliar, y como en las conciliaciones generalmente se formulan propuestas, dentro de esas propuestas se puede inferir que hay partes que saben que están reclamando lo que no corresponde, o el otro está negando lo que es obvio. Entonces todo eso no puede quedar plasmado en el expediente, por eso es que no se graba. Se fijan los hechos controvertidos y conducentes sobre los que se va a producir la prueba. El juez puede, ahí es donde va a decir: no, esta prueba sí, esta prueba es superflua, esta prueba no. Y ordena la producción. ¿Qué significa esto? Que ordena el libramiento de oficios, que fija la fecha de la audiencia de vista de causa donde se van a tomar los testigos, donde van a confesar las partes. Se designa al perito, en fin, toda la producción de la prueba que hayan ofrecido las partes. También va a establecer si va a aplicar el principio de las cargas probatorias dinámicas que vimos la semana pasada. Prueba aquel que está en mejores condiciones de probar. Fija y notifica en ese acto la audiencia de vista de causa a las partes. Obviamente los testigos deberán ser notificados por cédula porque no están en la preliminar. Solamente van las partes y los abogados a la audiencia preliminar. Tienen obligación de ir las partes, bueno, salvo que tengan alguna excusa absolutoria, pero si no, en principio están obligados. Acá lo puse. Y si el juez no asiste, es nula. A ver. La audiencia preliminar del 360 del Código de Nación. Yo se las puse así, a ver si no se me saltó una. No. Para que las comparen. También el juez es indelegable si no es nula. Lo primero que hace, trata de conciliar. Acá recibe las oposiciones a la apertura a prueba. Acá recibe las oposiciones a la apertura a prueba y las resuelve en ese acto. Y fija es decir, resuelve y dice: sí, se va a abrir a prueba.
fija los hechos sobre los que va a versar la prueba, recibe la confesional y provee porque aprovechan en el 360, ya que las partes han ido a tomarles la prueba de confesión, que eso no está previsto en el Código de Provincia, entonces por eso los jueces no lo hacen, salvo que las partes se pongan de acuerdo. Ustedes saben que muchas cosas modificatorias del Código Procesal, reglas técnicas del Código Procesal, las partes, si se ponen de acuerdo en lo que se llaman acuerdos procesales, se permite modificar. Siempre que no haya orden público ni un interés superior, en la audiencia preliminar las partes muchas veces se ponen de acuerdo. Se realizan los negocios procesales, como les gusta decir a algunos, o los contratos procesales. Bien, esto creo que lo vimos. En el plazo ordinario, el código dice que el plazo de prueba no puede exceder los 40 días. Lo que yo me tragué fue la audiencia de vista de causa. O la pasé la pasé, perdonen. La de vista de causa se graba, se trata de nuevo de conciliar, se reciben las pruebas, se oyen las explicaciones de los peritos y se agrega la prueba informativa si es que ya no se agregó. Perdonen, la había pasado. Entonces dijimos, el plazo de prueba en el juicio ordinario no puede exceder los 40 días. En el sumario no tiene plazo fijado. Normalmente son 30 días, pero lo fija el juez. Y en el sumarísimo lo mismo. La diferencia con el sumarísimo es que hay un artículo que dice que la audiencia de prueba, porque las pruebas se van a recibir en una audiencia en el sumarísimo, no puede exceder los 10 días. O sea, la fijación de la audiencia no puede exceder los 10 días. Con lo cual, más o menos, le pone un plazo al juez. En el sumario no tiene plazo. Pero, por supuesto, siempre tiene que ser menor al plazo del ordinario, ¿se entiende, no? ¿Cómo se ofrece la prueba en un juicio ordinario? Ya dijimos, la documental se ofrece siempre en los 3 tipos de procesos de conocimiento, se ofrece con los escritos constitutivos, la documental. Ahora bien, el restante prueba en el juicio ordinario se ofrece dentro de los 10 días de haber quedado firme el auto de apertura a prueba. En el sumario y en el sumarísimo, toda la prueba, tanto la documental como el resto, se ofrecen con los escritos constitutivos. Por favor, esto grábenlo, porque equivocarse en esto es un error grave. Hay preguntas o hay temas que sí o sí los tienen que saber. Este es uno. No pueden aprobar la materia si esto no lo saben. Profe. A lo mejor si no se acuerdan de algún... Sí, ¿quién habla? Antonella. Antonella, decime. Pero entonces, en Justicia 2020 dice que se tiene que ofrecer la prueba conjunta, o sea, tipo los escritos constitutivos. Y el código dice que No. ¿Cómo? Claro, el protocolo en realidad no es que dice que los escritos que la prueba tiene que ofrecerse, pero como está armado, tenés que haberlo ofrecido no es que lo diga expresamente, pero como viene armado el esquema del proceso para el protocolo, sí o sí tenés que haber ofrecido la prueba con los escritos constitutivos. Por eso es que se dice que está pensado más para el proceso de capital que el de provincia. Pero cuando a vos te pregunten ¿en qué oportunidad se ofrece la prueba en los procesos de conocimiento? Vos tenés que decir, en el ordinario, la documental con los escritos constitutivos, y el resto, dentro de los 10 días de haber quedado firme el auto de apertura a prueba. Y en el sumario y en el sumarísimo, toda la prueba con los escritos constitutivos. Eso es lo que hay que contestar. Porque el protocolo Justicia 2020 no fue pensado para el proceso ordinario nuestro, fue pensado para el sumario, no para el ordinario, ¿me entendés? Pero el código no puede ser modificado por un protocolo, por un acuerdo suscripto por la Corte con el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación. Para modificar el código tiene que ser por ley de la legislatura de la provincia. Entonces, cuando vos te reitero, cuando te pregunten cuándo se ofrece la prueba en los procesos de conocimiento en el código de provincia, vos tenés que decir, ordinario, solo la documental con los escritos constitutivos y el resto dentro de los 10 días de haber quedado firme el auto de apertura a prueba. Y el resto de los procesos, o sea, sumario y sumarísimo, todo con los escritos constitutivos.
¿Mm? Profe, ¿Quedó ¿cuál claro? era? Perdón, profe. ¿Cuál era la ¿Me escucha? diferencia con Nación? Sí, sí. Que dijo que había que saberlo sí o Que en sí. La Nación, claro, en Nación el juicio, el sumario desapareció, lo borraron del código. Quedaron el ordinario y el sumarísimo. Y en Nación, toda la prueba se ofrece con los escritos constitutivos. Es como si fuera un sumario, no más que es un ordinario. ¿Mm? Entonces ahí sí no tendrían problema, ¿me entendés? Igual, todo esto que yo les estoy diciendo está en las filminas, porque yo las hice muy completas, como sé que esto no lo van a encontrar en los libros, las hice muy completas para que no tengan problema. Y además les voy a subir el protocolo. Pasa que el protocolo es larguísimo. Yo tengo una ponencia que hicimos con mi hijo en el congreso del 2019, donde hicimos un pantallazo, la voy a subir también, porque está bastante clara y es un elemento más que pueden leer, porque nosotros tomamos protocolo 2020, porque lo tienen que saber, pese a que no está en el código, tienen que saberlo. Pero no se preocupen porque está en las filminas. Bueno, los plazos ya los dijimos, la oportunidad también. Bueno, cuando empieza a correr el plazo en el código, cuando yo pongo CPCN es el código de nación, el código federal. Como ven que yo les pongo, las pruebas se ofrecen con la demanda y la contestación, el plazo de prueba, de producción de la prueba comienza a correr a partir de la fecha de celebración de la audiencia del 360. ¿Mm? Es diferente. Bien. Plazo extraordinario de prueba. Nosotros ya dijimos cuál es el ordinario, 40, no más de 40 en el ordinario, en el sumario y en el sumarísimo lo fija el juez. Pero hay veces, hay situaciones en las que la prueba no se produce en la Argentina. Se puede producir en el Uruguay como se puede producir en Estados Unidos. Por ejemplo, un testigo que tengamos que vive allá, no lo podemos hacer venir hasta acá. ¿Mm? Entonces, para eso el Código Procesal prevé el plazo extraordinario. Solo que el plazo extraordinario está previsto para el juicio ordinario, no para el sumario y el sumarísimo. No procede ni en el sumario ni en el sumarísimo. Creo que en el filmina que sigue lo digo. ¿Cuál es el plazo? Bueno, entre 90 y 180 días. 90 si se trata de un país limítrofe, Uruguay, Chile, Brasil. 180 si es un país que no es limítrofe. ¿Mm? Ese es el plazo máximo. ¿Cuándo lo tienen que pedir ustedes? Bueno, no se olviden que estamos hablando de un proceso ordinario. Entonces, que la prueba cuándo se ofrece. La documental con el inicio, el resto dentro de los 10 días de haber quedado firme la autoapertura a prueba. Entonces, es ahí donde yo voy a tener que pedir el plazo extraordinario. Se va a sustanciar, por supuesto, y el juez lo va a resolver. ¿Cuándo arranca? Porque usted va a ver que el código dice que corren conjuntamente el ordinario con el extraordinario, pero el tema es que hasta que no se resuelva si se va a conceder o no, no empieza a correr el plazo extraordinario. El ordinario sí ya está corriendo. Este va a empezar a correr cuando se conceda. Como todas las resoluciones sobre prueba, tanto de concesión como de denegación, son irrecurribles, esta resolución que concede el plazo extraordinario es irrecurrible, con lo cual ni bien se dicta y se notifica, comienza a correr. Es muy importante que nosotros cuando pidamos el plazo extraordinario indiquemos con toda precisión por qué lo pedimos, qué es lo que pedimos, cómo lo vamos a hacer, todos los datos. Es muy importante, porque si no corren el riesgo de que el juez no se los conceda. Bien, acá está lo del cómputo. El plazo extraordinario, el código dice, corre conjuntamente con el ordinario, pero empieza a computarse al día siguiente de la notificación de la resolución que lo concedió. ¿Por qué al día siguiente? Porque como es irrecurrible, o sea, es inapelable, solamente necesitamos que las partes se enteren que se ha concedido. No procede en el juicio sumario y sumarísimo, y si la parte no produce la prueba, o sea, pide el plazo extraordinario y no la produce, va a tener que cargar no solo
con sus gastos, sino con los gastos que le generó a la contraparte, porque supongamos que yo ofrecí un testigo en Estados Unidos, y la contraparte quiere preguntarle, quiere controlar la prueba que se va a producir en Estados Unidos. Entonces tiene que buscar un abogado en Estados Unidos que se presente en el proceso que se está llevando a cabo en Estados Unidos. Y supongamos que después el actor que la ofreció la desiste. Estos gastos que me generó su conducta los va a tener que pagar, independientemente de la imposición o no de costas. Pero estos gastos los va a tener que soportar aquella parte que no produjo la prueba. Y también procede la aplicación de una multa. ¿Lo puse? Sí, lo puse. Bien, declaración de puro derecho. Cuando no hay hechos controvertidos y conducentes, el juez puede declarar la cuestión de puro derecho. Esta resolución sí es apelable en relación y con efecto suspensivo porque se está afectando el derecho de defensa en juicio. Nadie puede sentirse agraviado porque le abran a prueba el expediente, porque en definitiva le están dando más oportunidades de defenderse. En cambio, si a mí me declaran la cuestión de puro derecho, me están coartando la posibilidad de producir prueba. Por eso es que es apelable. En relación y con efectos suspensivos, se suspende el proceso. Se debe notificar, ahora se notifica en forma electrónica, antes era en papel. El proceso ordinario, el traslado por su orden ya lo vimos. Cuando no se abre a prueba un expediente y se declara la cuestión de puro derecho, una vez que esta cuestión de puro derecho queda firme, se corre un nuevo traslado por su orden, pero solo en el ordinario. Ni en el Código Federal, ni en sumario y sumarísimo de provincia procede el traslado por su orden. Bien. Pasamos a otro instituto. Déjenme que mire a ver si estoy bien con el programa. Esto está todo. Concepto, utilidad, plazos de prueba, declaración de puro derecho. Sí, está acá. Hechos nuevos. En el Código Federal lo van a encontrar en el 365, acá está el 363. ¿Qué es un hecho nuevo? Un hecho nuevo es un hecho que sucede con posterioridad a la traba de la litis, cuando ya la parte de los escritos constitutivos ya ha pasado, y es un hecho que guarda una íntima relación con el proceso que se está sustanciando. Entonces, el Código Procesal permite la alegación a cualquiera de las partes, actor y demandado, permite la alegación de este hecho nuevo hasta 5 días después de notificada el auto de apertura de prueba. Ustedes me dicen, ¿por qué no me da un ejemplo? Hay cantidades de ejemplos. Supongamos que hay un accidente de tránsito donde una persona sale malherida, queda lesionada. Bueno, se inicia el juicio de daños y perjuicios y en el transcurso muere. Los daños que se habían pedido en la demanda eran unos, ahora con la muerte son otros. Entonces yo introduzco ese hecho nuevo. Otro ejemplo, en un desalojo yo inicio el desalojo por falta de pago, pero en el interín vence el contrato. Entonces yo introduzco como hecho nuevo el vencimiento del plazo, porque con esto voy a obtener más rápidamente la resolución del desalojo, porque no es lo mismo alegar la falta de pago donde puede venir el demandado y presentar recibos truchos y hay que abrir a prueba y toda la historia, que alegar el vencimiento del contrato, que es un hecho objetivo, que el juez no tiene más que revisar el contrato de locación y advertir que el plazo está vencido. Estos son hechos nuevos que inciden en la resolución del conflicto y el Código Procesal nos permite alegarlos hasta 5 días después de notificada la apertura de prueba. Ahora, ¿qué pasa si el hecho es posterior a esta oportunidad? Ya no lo vamos a poder alegar como hecho nuevo. Lo que vamos a poder hacer es alegarlo como hecho constitutivo, modificativo, extintivo, que nos permite el 163.
Esto lo vamos a ver la semana que viene cuando veamos resoluciones judiciales. Pero les adelanto que si les pasa esto, y ya pasó la oportunidad del hecho nuevo, ustedes pueden alegarlo con posterioridad antes del dictado de la sentencia, invocando perdón, el 163. En el Código de Nación se alegan dentro de los 5 días de notificada la audiencia preliminar. Perdón. Se sustancia, sí, por supuesto, claro, se corre traslado a la contraria, se suspende el plazo de prueba, este es un caso de suspensión del plazo de prueba, hasta que se notifique la resolución que admite o deniega. Esta resolución es apelable, pero en efecto diferido. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez, mejor dicho, la Cámara, va a entender en el hecho nuevo si era procedente o no, cuando el expediente vaya a la Cámara con motivo de la apelación de la sentencia definitiva. Recién ahí van a decir si era procedente o no el hecho nuevo, y si era procedente, la Cámara lo recibirá. Se producirá la prueba. Pero en primera instancia, digamos, el expediente sigue su curso. Por supuesto que cuando yo alegue un hecho nuevo voy a tener que ofrecer toda la prueba, y la contraparte también, cuando conteste el traslado, va a tener que ofrecer toda la prueba. Bien. Otra pregunta que solemos hacer mucho nosotros en los exámenes es, ¿qué es hecho nuevo y qué es nuevo hecho? Que es como un juego de palabras, pero es para ver si entendieron los conceptos. Hecho nuevo ya sabemos cuál es. Ahora vamos a ver cuál es el nuevo hecho. El nuevo hecho está en el 333, creo que en el de Nación me parece que es el mismo número, que dice que cuando en la contestación de la demanda o en la contestación de la reconvención se introducen hechos nuevos que no fueron alegados ni en la demanda ni en la reconvención. Juego de palabras, tienen que aprenderlo de memoria. Cuando en la contestación de la demanda o en la contestación de la reconvención se introducen hechos que no fueron alegados ni en la demanda ni en la reconvención. Entonces, la parte que sea tanto actora como demandada, reconveniente, van a tener 5 días desde de notificados de este nuevo hecho para acompañar en el proceso ordinario la documental y en el sumario y sumarísimo toda la prueba, atinente a este nuevo hecho. ¿Entendieron? Si no, repito. Cuando en la contestación de la demanda, yo me lo sé de memoria, porque era la única manera que tenía de decirlo. Cuando en la contestación de la demanda o en la contestación de la reconvención alegan hechos que no fueron introducidos en la demanda ni en la reconvención, las partes pueden, dentro de los 5 días de notificados, acompañar en el ordinario la prueba documental y en el sumario y sumarísimo toda la prueba atinente a ese nuevo hecho. En el Código de Nación debe ofrecerse toda la prueba, porque fíjense, es congruente. Como en los escritos constitutivos ya hemos ofrecido toda la prueba, cuando se alegue el nuevo hecho, inmediatamente tenemos que, es como en el sumario y sumarísimo de provincia, tenemos que alegar, introducir o ofrecer toda la prueba. Perdón, doctora, una preguntita Sí. acerca de eso. La diferencia no son solamente los plazos, la oportunidad en que se aleguen, ¿no? O sea, nuevos hechos y hechos nuevos. Vos te referís en cuanto al hecho. No, lo que pasa es que son dos conceptos diferentes, porque en el hecho nuevo, la parte, generalmente el actor, pero puede ser el demandado, advierte o le llega a conocimiento de él un hecho que no conocía. Entonces, el interesado lo alega. Acá, en realidad, es la oportunidad de alegar también un hecho que ha acontecido o que ha llegado a conocimiento con posterioridad, pero digamos, ha sido introducido por la contraria. No sé si, por ejemplo, yo me entero de un ejemplo de un nuevo hecho, me estoy refiriendo porque hechos nuevos ya los dije. Yo estoy leyendo la contestación de la demanda y veo que el demandado me está introduciendo hechos que yo no introduje en la demanda. Es el demandado el que los está introduciendo. No es un hecho que yo me enteré al azar, es la contraparte la que la está introduciendo.
Entonces, ahí le tenés que dar, le tenés que dar la oportunidad a la contraria, porque es un hecho que no estaba alegado en la demanda o en la reconvención, ¿me entendés? Sí, 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 perfecto, gracias. O sea que la diferencia está... Alguien. Perdón, profe. O sea que la diferencia está en que el nuevo hecho solamente lo introduce la parte contraria. O sea, la parte que tiene que contestar o que... Claro, exacto, La contestación de la exactamente. reconvención. Cuando la contraria te introdujo, claro, cuando tanto la actora como la demandada reconveniente te introdujeron un hecho que no estaba contemplado ni en la demanda ni en la contestación, ¿me entendés? Te lo han introducido después, entonces vos tenés que tener la oportunidad de defenderte, ¿eh? En cambio, en el hecho nuevo es un hecho que acontece con posterioridad y puede ser que lo introduzca el actor o el demandado. En realidad, los dos hechos se van a sustanciar con la contraria, pero la oportunidad en que se introducen es distinta y es como si fuera una réplica que no existe en nuestro código. Es el derecho a réplica, porque yo en la demanda dije una cosa y vos en la contestación me metiste otra. Entonces, si vos me contestás la demanda, pero me agregás hechos que no están, que no eran los debatidos, me tenés que dar la oportunidad a mí de ofrecer la prueba. No es muy complejo entender, ¿eh? O sea que no solo difiere en el momento de interponerla, sino también la parte que la interpone. Claro, la forma, porque es diferente, es diferente. El hecho nuevo es un hecho que acontece con posterioridad a la traga de la litis. Este es un hecho que, en primer lugar, acontece antes de ese momento y que es introducido por la contraria en el momento en que contesta la demanda, por ejemplo, o contesta la reconvención, cuando ya se acabó y vos ya no podés, no tenés otro escrito constitutivo, ¿me entendés? Porque la contestación de la demanda puede o no ir acompañada de la reconvención, pero ¿sabes lo que te hace el demandado? Te contesta la demanda, no te reconviene para que no te corran traslado, porque ustedes saben que de la contestación de la demanda no se corre traslado, de lo que se corre traslado es de los documentos, pero de la contestación de la demanda no. Esto lo tienen que haber visto. Entonces, ¿sabes qué te hace el demandado vivo, pillo? Te contesta la demanda y te introduce un nuevo hecho. Y como el código no te permite contestar la contestación de la demanda, vos te quedaste indefenso. Entonces, por eso es que el código permite que tanto si te introdujeron un hecho en la contestación de la demanda como en la contestación de la reconvención, en que tampoco ya no tenés más oportunidad, se permite a la otra parte acompañar pruebas respecto de esos hechos, de esos nuevos hechos. Son totalmente distintos, ¿m? No solo por el momento en que se producen los hechos, sino también porque es para evitar este tipo de argucias de las partes, que sobre todo esto pasa mucho en la contestación de la demanda. El demandado te introduce hechos que no están en la demanda, o sea, te contesta los hechos tuyos, pero te mete otros hechos que no estaban considerados en la demanda. Y como no se corre traslado de la contestación de la demanda, sino solamente de los documentos, vos actor te quedás sin la oportunidad de pronunciarte sobre ese nuevo hecho introducido por el demandado. ¿Me entendés? Es una avivada, entre comillas, del demandado. También puede ser una avivada del actor cuando contesta la reconvención. El demandado reconviene, se le corre traslado de la reconvención al actor, el actor la contesta y le mete nuevos hechos. Y como de la contestación de la reconvención tampoco hay traslado al demandado, sonaste, ¿me entendés? Por eso el código permite esto. Esto está pensado, no es casualidad. Las leyes tienen muchos años de elaboración y tratan de reflejar la mayor cantidad de situaciones posibles. Y esto es muy común, pero muy común, sobre todo en el caso de la contestación de la demanda, más que porque uno muchas veces advierte que la demanda le faltó algo y le metemos un nuevo hecho, y como no le van a poder, el actor no va a poder contestar el traslado de la contestación de la demanda, lo único que va a poder hacer es contestar los documentos. Por eso el actor tiene que alegar que se ha introducido un nuevo hecho y acompañar la prueba. A veces lo advierten los jueces esto. Espero que haya quedado claro. Ofrecimiento de la prueba.
Bueno, esto ya lo vimos varias veces, ¿no? Sí, esto ya lo vimos, no lo vamos a repetir. Esto es un tema que me parece que la semana pasada yo me olvidé de decírselos y es muy importante. Hay 3 conceptos: admisibilidad, pertinencia y atendibilidad. En realidad el 362 está más en la pertinencia que en la admisibilidad. ¿Qué es la admisibilidad de una prueba? Cuando la prueba es legal. Por ejemplo, está prohibido probar contratos que excedan determinado monto por solamente con testigos, o está prohibido probar solamente con testigos el abuso de firma en blanco. Es decir, la ley, generalmente la ley civil, tiene prohibiciones legales. Entonces, si yo ofrezco una prueba que está prohibida, o por ejemplo el testigo excluido, que está en el Código Procesal, los menores de 14 años y para la ley civil de 13, son testigos excluidos, no está permitido que declaren. O los parientes, los ascendientes y descendientes en línea directa y el cónyuge, aunque esté separado de hecho, son testigos excluidos. O sea, el medio no es legal, por eso va a ser declarado inadmisible. También puede ser una cuestión de tiempo, una prueba que fue ofrecida en forma extemporánea, entonces va a ser declarada inadmisible. O la forma, yo por ejemplo estoy pidiendo una prueba informativa, pero en realidad lo que debía haber pedido era una prueba pericial, porque lo que yo quería era un dictamen, no era un informe. Entonces el juez me la va a declarar inadmisible. Cuando una prueba es impertinente, cuando no se adecuan los datos que la prueba tiende a proporcionar con el hecho que estoy tratando de probar. No hay adecuación. Por ejemplo, podría ser qué sé yo, una prueba pericial que va a proporcionar un dictamen, cuando en realidad yo debía haber ofrecido una prueba testimonial, porque el perito no es testigo, puede ser testigo, hay un supuesto que es el famoso testigo técnico, ¿no? Pero en realidad es impertinente porque la prueba no es idónea para lo que yo quiero probar. Y la atendibilidad tiene que ver con la eficacia de la prueba, porque yo les dije en un comienzo que la prueba, la producción de la prueba, lo que tiende a hacer es a convencer al juez. No busca la verdad material, como dice la Corte Suprema. La realidad es que nosotros, cuando producimos prueba, lo que tratamos de hacer es de convencer al juez. Bien. Este es otro concepto que es muy importante sobre prueba. El concepto de caducidad y el concepto de negligencia, porque son dos cosas diferentes. Y esta también es una pregunta de examen, diferencia entre caducidad y negligencia. Cuando una prueba es... la caducidad es una sanción, ya sépanlo, es una sanción legal. Ante determinado supuesto o conducta de la parte, la ley prevé esta sanción. ¿Qué dice la Filmina? Cuando la parte no produce la prueba que se encuentra en su cargo, en supuestos específicamente, no cualquiera, tiene que estar previsto por la ley, no sujeto a la apreciación judicial. O sea, el juez no se puede poner a pensar, ¿es caducidad o no es caducidad? Si se da el supuesto que prevé la ley, el juez está obligado a declarar la caducidad. Acá les puse ejemplos, se los digo algunos. El anticipo para gastos del perito, si yo dentro de los 5 días de notificado no deposito el anticipo para gastos, me va a caducar la prueba. Si yo no informo al juzgado o no acredito que diligencié los oficios dentro de los 5 días del libramiento, esto no lo hacen nunca los juzgados, pero la realidad es que sí, es un supuesto de caducidad. ¿Saben cuándo aplican mucho la caducidad en prueba informativa? Cuando se venció el plazo y dentro de los 5 días de vencido el plazo no pido la reiteración de la informativa. Ustedes esto lo van a ir viendo cuando vean prueba por prueba, que ya deben haber empezado, van a ir viendo cuáles son los supuestos de caducidad objetiva de cada prueba. Yo acá les hice unas referencias, pero lo van a ver cuando vean cada prueba.
¿Qué es la negligencia entonces? Bueno, la negligencia es la pérdida del derecho de quien ofreció la prueba y no lo hizo de producirla. Cuando la demora es injustificada, porque puede pasar que se trate de una prueba informativa, que yo la vengo pidiendo la reiteración, no digamos la prueba informativa, busquemos otro ejemplo, la pericial. Ya pagué el anticipo para gastos, o sea, el supuesto de la caducidad objetiva ya pasó, pero el juez no le fijó plazo al perito para que produzca la pericia, y la pericia se va demorando. Y se demora demasiado. Entonces llega la finalización del plazo de prueba y la pericia no está, entonces yo acuso la negligencia. La diferencia con la caducidad objetiva es que lo tiene que pedir la contraparte. El juez no la va a declarar de oficio. Tiene que pedirlo la contraparte. Y por supuesto que tiene que ser la parte acusada, tiene que haber sido negligente, porque si intentó por todos los medios de que la prueba se produzca, la prueba testimonial se produzca y no lo puede ubicar al testigo, bueno, no habrá negligencia. Por supuesto que todo tiene un límite, el juez le fijará un plazo y si no, ahí sí perderá. No procede la negligencia si todavía no venció el plazo para producirla, ¿no es cierto? Puede ser también que en el caso de la informativa, está previsto que se acompañe hasta antes de dictada la sentencia, está permitido que se acompañe con posterioridad. Pero en líneas generales, hasta antes de los alegatos, las partes pueden seguir insistiendo con que se produzca la prueba. Cuando no se produce, puede pasar que se acuse la negligencia y en el interín, antes de que se venza el plazo para contestar el traslado, porque obviamente se sustancia, se acompañe la prueba. Entonces, en ese caso no se produce la negligencia. Es decir, la contraparte me acusó negligencia porque yo no activé la pericial y el perito, antes de que venza el plazo para contestar la negligencia, acompaña el dictamen. Entonces ahí el juez me lo va a rechazar. También, a ver si lo puse acá, cuando se pide antes de que esté vencido el plazo, por ejemplo, antes de que se llegue la fecha de la audiencia testimonial, en ese caso se va a rechazar, pero esto es obvio, ¿no? Ven, acá dice, tampoco procede la declaración de la negligencia de la exposición testimonial o pericial si su pedido fue formulado antes del plazo de la audiencia o de producción del informe si tenía plazo, si el juez le había fijado plazo. Esto tramita por la vía incidental, se notifica Ministerio Legis y la resolución que resuelve la negligencia se notifica por nota. Es uno de los pocos casos que una resolución interlocutoria se notifica por nota. Es la que resuelve la negligencia. Y recuerden que es inapelable. Lo que les queda a ustedes es el replanteo, que lo vamos a ver ahora. Me tengo que apurar porque no voy a terminar. La resolución que decide sobre el pedido de negligencia se notifica en esta ley, no puede pedirse la negligencia si la prueba es común, por supuesto. Si ambas partes pidieron la prueba pericial y yo tampoco la activé, no le voy a pedir la negligencia a la contraria. Si es común, la tendremos que producir los dos, salvo que la desistiéramos, ¿no? Si la desistimos o la agregamos, esto me olvidé decírselos, o la agregamos antes de que se corra traslado antes del vencimiento del plazo de la contestación del pedido de negligencia, igual voy a cargar con las costas. Eso es obvio. Porque yo motivé el incidente de negligencia. Con mi negligencia yo ocasioné un dispendio jurisdiccional, entonces más allá de que la rechacen, las costas las voy a tener que afrontar. Esto es lógico, ¿no? A veces son cuestiones de ponerse a pensar más que de leerlo en el código. La resolución sobre negligencia es irrecurrible salvo el replanteo, que ya lo vamos a ver. Reitero esto que ya lo dije, el 377 dice que todas las resoluciones sobre producción, denegación y sustanciación de las pruebas son irrecurribles. En Nación dice que son inapelables, con lo cual daría la posibilidad de pedir una revocatoria, ¿no es cierto? En provincia son irrecurribles. O sea, ni por revocatoria ni por apelación. Lo que sí puedo hacer es el famoso replanteo. ¿Qué es el replanteo? Si a mí el juez me declaró negligente una prueba, o si a mí el juez me declaró inadmisible o impertinente una prueba,
yo no puedo recurrir, pero puedo replantear. Palacio dice que el replanteo, el derecho a formular el replanteo en cámara debe hacerse por un escrito en primera instancia. Ahora sí dice que no hace falta, que cuando el expediente vaya a la Cámara como consecuencia de la apelación de la sentencia definitiva, yo ahí, por el 255, voy a tener la oportunidad de pedir el replanteo y la Cámara resolverá si hace lugar o no. Y en el caso de que haga lugar, abrirá a prueba. El replanteo solamente se va a producir, en el caso de los juicios ordinarios y sumarios, porque es en estos procesos en los que procede el recurso concedido libremente. Y solamente en los recursos concedidos libremente se va a poder aplicar el 255, que entre otras cosas, muchas cosas, permite el replanteo. O sea que olvídense de replantear una prueba en un sumarísimo, porque como se concede en relación, no lo van a poder hacer. Es injusto, pero es así. ¿Cuáles son los requisitos del replanteo? Primero, haber planteado la cuestión en primera instancia. Ven que el código lo dice, pero ahora sí dice que no hace falta presentar un escrito. Ustedes siempre, por si acaso, presenten el escrito diciendo, me reservo el derecho, aunque los derechos no se reservan, pero bueno, me reservo el derecho del replanteo en cámara, por si acaso. Demostrar lo equivocado de la resolución, obviamente. Esto lo van a hacer en cámara, ¿no es cierto? Demostrar lo equivocado de la resolución, acreditar que la prueba es necesaria, y este escrito tiene que ser autónomo y distinto de la expresión de agravios. Acá no todos están de acuerdo, porque ahora sí, por ejemplo, dice que se puede hacer todo junto en un mismo escrito. Yo les aconsejo que lo hagan por separado. Bien, y llegamos a la conclusión de la prueba para autos para sentencia. Déjenme que mire, a ver si me olvidé de algo en el programa, pero creo que no. Bien. Profe, Bueno, sí. es parecido al Dime. recurso de reposición, ¿no? El replanteo. No, nada que ver. El replanteo es un escrito que se presenta, lo vas a encontrar en el 255 del código, es un escrito que se presenta en la Cámara, donde se explica por juez. ¿Sabes por qué no es una revocatoria? Porque la revocatoria procede ante el mismo juez que dictó la resolución, ¿entendés? En cambio acá es un escrito que vos lo vas a presentar en la Cámara y lo va a resolver un tribunal distinto que el juez de primera instancia. No digas nunca que es una revocatoria, porque no lo es. Porque justamente lo más importante en una revocatoria es que la resuelve el propio juez que dictó la medida, y acá la está resolviendo la Cámara. Se va a sustanciar y toda la historia, ¿no? Bien, que también lo vamos a ver cuando veamos la parte de recursos, porque todas las cosas están muy conectadas, entonces cuesta mucho explicarles, no a los recursantes, pero a los que cursan por primera vez la materia, que existe el 255 y que es una oportunidad que se permite en los ordinarios y sumarios de realizar determinadas actividades en la Cámara. Entre otras está el famoso replanteo de la prueba. Ustedes van a presentar el escrito de replanteo en Cámara, lo van a tener que fundar, van a tener que decir bien por qué la medida del juez fue equivocada, por qué es la importancia de la prueba. La Cámara lo va a sustanciar, lo va a resolver, y si lo considera procedente, recibirá esa prueba que fue denegada. Hay una prueba que solamente procede el replanteo en Cámara, que es en los ordinarios la confesional. No se permite replantear la confesional del juicio sumario en Cámara, porque no lo prevé el código, pero eso yo no lo voy a tomar porque eso lo vemos en la segunda etapa. Bien, conclusión de la causa para definitiva. Disculpen que las clases sean así, es muy difícil, muy difícil. Presencial es mucho más sencillo de dar. No me molesta que me interrumpan, ¿eh? Si me quieren preguntar, pregúntenme. Igual todo lo que me preguntan, prácticamente todo lo que me han preguntado hasta ahora, salvo una pregunta que me hizo Camilo, que no la puedo recordar, que fue muy interesante la pregunta, me la hizo a mi correo, pero todo lo demás que me han preguntado hasta ahora lo van a encontrar en las filminas. Después, Camilo, cuando terminemos me la haces de nuevo porque no me acuerdo cuál era, pero era muy interesante.
Conclusión de la causa para definitiva. Ya se produjo toda la prueba. En el ordinario se va a presentar el alegato. En el sumario no, porque no proceden los alegatos. Se agrega la prueba en los ordinarios, si yo mal no recuerdo, en el ordinario, en Nación creo que se eliminó el alegato. Ahora no lo tengo presente en este momento, vamos a ver si lo puse acá. Pero bueno, en provincia, que es lo que nos interesa, se produce toda la prueba y el juez ¿qué hace? En general, lo puede hacer de oficio, pero en general esperan que lo haga la parte. Le va a ordenar al secretario, al actuario, que certifique si se venció el plazo y si se produjeron todas las pruebas. Si no se produjeron todas las pruebas, bueno, ¿qué va a hacer el juez? Va a ver, si es un supuesto de caducidad objetiva, va a declarar la caducidad objetiva. Y si es un supuesto de negligencia, lo que va a poner es que falta producir tal prueba. ¿Para qué? Para darle pie a la contraria que acuse la negligencia. Bueno, una vez que está terminado todo esto, se va a poner el expediente para alegar. ¿Qué es el alegato? Es un escrito que van a presentar las partes, ya vamos a ver cuál es el orden. Es un escrito sobre la prueba producida. No sobre derecho ni sobre hechos, es sobre la prueba producida. Se alega sobre la prueba. Esta es otra pregunta de examen. ¿Sobre qué se alega? Se alega sobre la prueba producida. Por ejemplo, yo le digo al juez, porque fíjese, doctor, que el testigo Pirulo dijo que el hecho aconteció tal día. En cambio, el testigo Mengano, por no decir una grosería, el testigo Mengano dijo que el hecho se produjo tal día y de esta otra manera, pero el testigo mío, por supuesto, los dichos del testigo mío quedan corroborados con la prueba pericial, por ejemplo. ¿Me entienden? Para eso es el alegato, para darle una visión integral al juez sobre la producción de la prueba. Pero no introduzcan frases de derecho, y por supuesto introduzcan hechos, porque el juez se los va a mandar testar, los va a mandar tachar, digamos. ¿Cómo es la operatoria? Bueno, se entrega el expediente, las partes es uno de los supuestos de préstamo del expediente para alegar. Primero se lo va a llevar durante 6 días el actor, luego lo devuelve y le toca el turno al demandado. Si son varios demandados, lo irán retirando cada 6 días cada demandado. Dirá el juez quién primero, ¿no es cierto? Pero el alegato, porque el plazo para presentar el alegato es común, es uno de los plazos comunes. Esta es otra pregunta de examen. Deme ejemplos de plazos comunes. El plazo de prueba y el plazo para alegar. Son dos plazos que son comunes para ambas partes, no son individuales. No corre primero para mí, después para el otro. Corren el plazo para presentar el alegato, no para retirar el expediente, pero el plazo para presentar el alegato es común. Entonces, perdón. Entonces, el actor se lleva el expediente y lo devuelve. Puede presentar si quiere el alegato o puede no presentarlo. Si lo presenta, ¿qué va a hacer el juzgado? ¿Lo va a coser? No. Ahora es todo electrónico, pero bueno, no lo va a agregar. No lo va a dejar visible, digamos, no lo va a poner en la MEP para que lo podamos ver. Lo va a reservar, porque si lo dejara visible, le está dando una ventajita al demandado, porque el demandado sabe lo que dijo el actor, entonces va a tratar de rebatir lo que dijo el actor. Por eso es que los alegatos se reservan y se agregan conjuntamente. Ahora, nosotros seguimos hablando con los términos de que si se presentara en papel, pero como ahora todo electrónico, es electrónico, lo que hacemos nosotros lo mandamos electrónicamente y el juzgado lo deja en extra procesal, se llama, hasta el momento en que estén todos los alegatos o vencido el plazo y ahí los agrega. Por eso yo les puse acá que el plazo para alegar es común. Si yo lo presento cuando devuelvo el expediente, el juzgado lo reserva. ¿Qué pasa si la parte no devuelve el expediente en término? Pierde el derecho de alegar. Si a mí me dieron 6 días, actora, y no lo devolví tarde, pierdo el derecho de alegar. Es una lindísima sanción.
Acá está el concepto de alegato. Es un escrito que presentan las partes exponiendo las conclusiones que les sugieren las pruebas producidas. Se alega sobre la prueba producida. No introduzcan defensas ni alegaciones de hecho. Esto se lo puse bien grande para que se acuerden. ¿Cuándo comienza a correr? En realidad comienza a correr a partir del día siguiente que se notifica por nota el autos que dice pónganse los autos para alegar. Esa providencia se notifica por nota y empieza a correr al día siguiente los 6 días. Acá les puse también, ¿qué sucede si se presenta el alegato dentro de los primeros 6 días? Esto pasa con el actor. El juzgado lo va a poner en extraprocesal. Bien, una vez que estamos con los alegatos, o si es el sumario, directamente ya se dicta el autos para sentencia, el juez determina que pase a su despacho el expediente, por eso se dice autos para sentencia. El autos para sentencia no necesita ser pedido por la parte, lo puede dictar de oficio. Tiene muchos efectos el autos para sentencia, aunque a ustedes les parezca que es una pavada, no es ninguna pavada. Ya no van a poder presentar más escritos, salvo que el juez disponga una medida para mejor proveer. En realidad las medidas para mejor proveer son medidas reservadas al juez, pero muchas veces los abogados nos hacemos los vivos y pedimos una medida para mejor proveer. Y el juez lo resuelve, pero en realidad, si ustedes se fijan, es una facultad del juez. La realidad es que son los jueces. Pero a veces nosotros, ¿saben cuándo? Por ejemplo, hay un caso que es paradigmático. Se produce un accidente de tránsito, por ejemplo, y hay un montón de testigos del hecho, ¿no? Bueno, sí, ya se produjo toda la prueba, declararon los testigos, pero sé que hubo un testigo que dijo, sí, claro, estábamos en el semáforo parados con mi novia, Pirula, y vimos todo. A Pirula nadie la llamó a declarar. ¿Puede el juez introducir una fuente de prueba? Y en principio dijimos que no. Pero el código le permite, porque es el caso del testigo mencionado. Entonces, el código en algunas situaciones y la jurisprudencia admite este tipo de medida. ¿Qué otra medida para mejor proveer podemos mencionar? Cuando, por ejemplo, el juez se pone a leer el expediente, se pone a leer la prueba y se da cuenta que hay algunas cosas del perito que no son claras. Entonces dicta como medida para mejor proveer explicaciones del perito. ¿Cuándo era la oportunidad de pedir explicaciones? Cuando se presentó el dictamen. Pero bueno, el juez tiene la facultad y nadie puede decir que está introduciendo una fuente o un hecho que no fue introducido por las partes, porque la pericia se produjo. Lo que pasa es que tal vez el perito no fue claro. Hay muchísimos supuestos de medidas para mejor proveer. Pueden dictarse de oficio. En realidad se dictan de oficio. La mayoría son dictadas de oficio porque es una facultad del juez, pero la parte también las puede pedir. El tiempo que insume la producción de la medida para mejor proveer obviamente se va a descontar del plazo para dictar sentencia, ¿no es cierto? Se tiene que notificar a las partes la medida para mejor proveer. ¿Cuáles son los...? Ya vamos a volver por medida para mejor proveer, porque si mal yo no recuerdo hay una filmina. Pero vieron que yo les dije que el autos para sentencia es importante. ¿Por qué? Porque ya no vamos a poder, en primer lugar, presentar más escritos. Tampoco vamos a poder, tampoco va a recaer sobre la parte la obligación de instar el proceso. Ya no corre la caducidad de la instancia. Esto es muy importante, porque si el expediente se demora, ya no es por culpa de las partes, es por culpa del juez. La semana que viene vamos a ver qué le va a pasar al juez si se demora y se excede en el plazo del dictado de sentencia. Pues tiene sanciones. Pero digamos que se acaba la primera instancia, por decirlo de alguna manera, salvo que se dicte una medida para mejor proveer, ¿no es cierto? Pero si no, en principio ya las partes no tienen la carga de impulsar el proceso. Hasta este momento, hasta el autos para sentencia, nosotros podemos invocar estos hechos que yo les dije antes, hechos constitutivos, modificativos o extintivos, que se han producido
entre el llamamiento de autos y la sentencia, pero también los anteriores. Esos hechos anteriores nosotros los hemos mencionado y los vamos a mencionar como del 163, porque la realidad es que la oportunidad para alegar este tipo de hechos se corta con la sentencia. Pero nada impide que nosotros estos hechos constitutivos los invoquemos antes y el juez los considere en la sentencia. Lo que pasa es que el 163 nos habla de los que acontecen entre el llamamiento de autos y la sentencia de primera instancia. Pero si la parte tomó conocimiento antes, tiene que alegarlo antes, aunque no se, digamos, se difiera su consideración para la sentencia. Este tipo de hechos. Porque si, por ejemplo, venció el contrato de locación, como yo les decía, pero venció en plena etapa probatoria, yo ahí le voy a hacer saber al juez que se ha producido un hecho extintivo. Por supuesto que el juez ahí no va a poder hacer nada más que esperar al momento del dictado de la sentencia y ahí va a hacer consideración de ese hecho. Si se produjo entre el llamamiento de autos y la sentencia, obviamente lo voy a introducir ahí. Acá está lo de la caducidad de la instancia. Cesa la carga impulsoria del proceso. Ya no opera la caducidad de la instancia. Deja de funcionar el sistema de Ministerio Legis. Porque claro, en realidad ya no hay más nada que notificar, salvo la medida para mejor proveer que se notifica por cédula. Ahora electrónicamente, ¿no? No cabe la invocación de nulidades. ¿Por qué? Porque todas las nulidades, esto lo deben haber visto con quien dio nulidades, no sé si fue conmigo, todas las nulidades procesales se van a ir sustanciando a través de incidentes durante el curso del proceso. Pero una vez que llegamos al autos para sentencia, ya no voy a poder invocar nulidades. Ya lamentablemente perdí el derecho a hacerlo. Lo que voy a poder pedir es la nulidad de la sentencia, pero por vicios de la sentencia, no por vicios anteriores. Si es por vicios anteriores, lo tuve que hacer en el momento procesal oportuno, dentro de los 5 días de tomar conocimiento del hecho, del vicio. ¿Y cuáles son los plazos para dictar sentencia? Bueno, 40 en ordinarios, 30 en sumarios y 15 en sumarísimo. Y la última filmina, déjenme que me fije a ver si no me tragué algo. La última filmina es la de las medidas para mejor proveer. Está todo. Sí, me olvidé una cosa que es muy importante, bueno, la vamos a ver ahora al final. No sé por qué no hice filmina de esto, porque no debe estar en el programa, pero es importante que lo sepan. Lo deben haber sacado del programa. Sí, lo sacaron. Las medidas para mejor proveer están en el 36, inciso segundo. El concepto de medida para mejor proveer es no darle la oportunidad a la parte de seguir defendiéndose, sino esclarecer la verdad. Por eso es que es una facultad del juez, porque al juez no le quedó claro algo y necesita esclarecerlo. Ejemplos ya dimos, el testigo mencionado, la explicación del perito, puede llegar a llamar de nuevo a un testigo, el juez puede llamar para volver a preguntarle al testigo. Es una medida para mejor proveer bastante común. Si es dictada entre el llamamiento de autos y la sentencia, obviamente se tiene que notificar por cédula porque ya no opera más el sistema de notificación Ministerio Legis. Facultades de las partes, la verdad es que no sé qué quise poner con esto, pero supongo yo que tiene que ver con lo del límite del juez, y es que el juez no puede, a través de la medida para mejor proveer, suplir la negligencia de las partes. Si una prueba fue declarada negligente, el juez no la puede reflotar. Y tampoco, obviamente, tampoco puede introducir fuentes probatorias. Este es el concepto fundamental de medida para mejor proveer. Las medidas para mejor proveer no pueden tener por finalidad suplir la negligencia de las partes, ni tampoco la de introducir fuentes de prueba o hechos, que sería muchísimo más grave. Son inapelables. Lo que no puse en las filminas, pero son 2 palabras y me interesa que lo sepan, yo no sé por qué lo sacaron del programa, o yo no lo estoy viendo, pero son los sistemas de apreciación de la prueba, que son muy importantes. Ustedes saben que básicamente hay
hay 3 sistemas de apreciación de la prueba. ¿Qué es la apreciación de la prueba? Es la forma en que el juez va a valorar la prueba producida. Es cómo va a apreciar la prueba. ¿Por qué les digo que hay 3 sistemas? Porque en la antigüedad, y como consecuencia del derecho germánico, que después se trasladó en la Edad Media al derecho latino, al derecho canónico, al derecho de los países que tienen la legislación continental, las pruebas se llamaban tasadas o legales. ¿Qué quiere decir? Que las pruebas tenían un valor establecido por la ley, por eso se decía prueba tasada, porque la ley lo tasaba. Era muy divertido, por ejemplo decía, un testigo confiable, creo que decía, intachable. Un testigo intachable valía media prueba. Un testigo sospechoso valía menos de media prueba. Un testigo intachable y uno sospechoso valían más de media prueba. Era el testigo, había una frase del derecho romano que decía testus unus, testus nullus, testigo único, testigo nulo, o sea, no se permitía un solo testigo, en nuestro régimen se permite. Eran todas limitaciones que la ley establecía. Y ustedes me dicen, ¿y hay alguna prueba tasada en nuestro código? Sí. Por ejemplo, el instrumento público. Ustedes saben que el instrumento público hace plena fe. Para atacarlo tenemos que ir por el procedimiento de la redargución de falsedad. Otra prueba tasada, la confesión expresa, es la probatio probatísima. A confesión de parte, relevo de prueba. En el proceso civil y siempre y cuando sea una cuestión susceptible de transacción, ¿no? Esto ya lo hemos visto y lo deben haber visto con quien dio prueba confesional. La confesión expresa es válida siempre y cuando sea posible transar sobre esa cuestión o que no haya comprometido el orden público, si no, no tiene ninguna validez. Perdón, doctora, todavía no vimos esto es prueba. cuanto a las pruebas tasadas. Ah, bueno, pero ya lo van a ver. Cuando vean confesional, lo van a ver. Que se dice que es la prueba de todas las pruebas, la probatio probatísima. En el proceso civil, si a mí me dicen que yo debo dinero y en la confesional yo digo sí, la verdad es que debo, ¿qué más prueba que esa? Ahora, si en la prueba yo digo sí, yo soy hija de fulano, esa no tiene ninguna validez, porque acá hay el orden público comprometido, al Estado le interesa que se demuestre que yo soy hija de fulano. El otro sistema de prueba es el de las libres convicciones. Acá se deja a la libertad del juez apreciar la prueba. Puede prescindir de ella como puede hacer mérito de ella. Hay una frase que dice, el juez adquiere el convencimiento de la verdad con la prueba, fuera de la prueba y aún en contra de la prueba. Y por último está el sistema de la sana crítica, que es el sistema que se aplica en nuestro régimen procesal. ¿Qué es la sana crítica? Es la suma de los principios de la lógica y las máximas de la experiencia, dicen los autores. El juez aprecia la prueba aplicando los principios de la lógica y las máximas de experiencia. Principios de la lógica, ejemplo, el principio de contradicción, el de la doble negación, principios de la lógica, utiliza la lógica. ¿Qué son las máximas de experiencia? Son aquellos conocimientos que el juez tiene como consecuencia de su sabiduría como juez, que, por ejemplo, le dicen que frente a determinadas causas siempre se producen estos efectos. Si yo cruzo un semáforo en rojo, lo más probable es que me atropelle un auto. Esas son máximas de experiencia del juez. No son de su experiencia personal, son máximas de experiencia que él adquiere, que también las tenemos los legos y los letrados, que se adquieren a lo largo de la vida. Bueno, del juego de estas cosas y de la apreciación que haga el juez, surgirá su convicción o no. En el proceso laboral, que también veo que lo sacaron, existe la apreciación en conciencia, que es una mezcla entre las libres convicciones y la sana crítica. Tienen más libertad
para la apreciación de la prueba, pero no se pueden apartar, porque si no saben lo que les va a pasar a los jueces laborales, que les van a recurrir, les van a interponer un recurso extraordinario por arbitrariedad. Porque de este tema viene la contracara de los recursos de arbitrariedad o de absurdo, porque en realidad en provincia se llama absurdo, en nación se llama arbitrariedad. Cuando el juez, por ejemplo, se pronuncia en contra absolutamente de toda la prueba, u omite toda la prueba, nosotros tenemos la posibilidad de recurrir por arbitraria o por absurda la sentencia. Esto lo vamos a ver también cuando veamos recursos. Pero a mí lo que me interesa es que ustedes sepan que estos son los 3 sistemas de prueba. En todo caso, voy a agregar una filmina con esto, pese a que no está en el programa, porque yo creo que suma para la... y si no está, lo sacaron. Disculpe, doctora, bueno, ¿puede lo repetir tienen el primero? después, Que no logré escuchar bien. El primero es el de las pruebas tasadas. ¿Es el del testigo único, testigo nulo? ¿O el de que el testigo intachable es media prueba y el testigo sospechoso es menos de media prueba? La ley tasa el efecto que tiene esa prueba. En nuestro régimen, el instrumento público y la confesión expresa. Después tenemos el de las libres convicciones, donde el juez hace lo que quiere, y la sana crítica, que son la suma de los principios de la lógica con las máximas de experiencia. Chicos, tengo que tomar asistencia. A ver. Yo los voy nombrando, voy a dejar de compartir porque así veo el chat. Ahora estoy más canchera, ¿vieron? Bien, el chat. Ay, perdonen, había un montón de preguntas, porque yo cuando tengo una cosa, no veo la otra. Hola, buenos días, profe. Entonces, ¿el Código de Nación solo se hace una audiencia preliminar, la de vista de causa no está claro? No, en realidad, no recuerdo que se llame vista de causa, se llama audiencia preliminar la del 360, y en la del 360 el juez va a tomar la confesional y va a ordenar, y va a fijar la fecha de la testimonial, ¿entendés? Y en esa misma audiencia también van a recibir las explicaciones de los peritos. Pero no, ¿saben dónde se llama de vista de causa? En el laboral. Los que trabajan en laboral lo van a entender mejor. ¿Y qué más hay? Profesora, me tengo que ir. Ah, Barbini. Bueno. Primero, Aleto. Acá estoy. ¿Aleto? Acá. Bien. Sí, háblenme, porque si no me hablan, no. Y si no tienen sonido, me lo ponen en el chat, por favor. Álvarez Pose. Presente. Bien. Bosata no vino nunca. Presente. Bosata, no te tengo nada más que en esta clase presente. ¿Qué pasó? No, pero estuve. Es más, No te tengo. pasa que no me han dado, 2 o 3 veces no me anduvo el micrófono. Creo que falté el martes pasado nada más. Me voy a fijar porque no te tengo, ¿eh? Bueno. Bueno, a ver. Carrera Magalí. Carrera. Carreres Leandro. Presente. Bien. Coda Gabriel. Presente, Gabriela, doctora. Gabriela, sí, lo que pasa es que está cortada la lista, sale la A en la otra. Comperatore. Gracias. Presente, Camilo. profe. Presente. Contarino. Sí, presente. Sí, la vi. Corti Marianela. Díaz Claudia. Presente. Bien. Díaz Bruno. Presente. Estrada. Estrada no está. Sí, presente. Acá estoy. Ah, pero no te escuchábamos. Bien. Es que me anda mal el micrófono.
Claro, si les anda mal el micrófono, recuerden de ponérmelo en el chat porque yo lo voy mirando. Falomir María Elena. A ella no la tengo de ninguna clase. Fiego. Presente. Bien. Flores, te vi. Fusilieri. Presente, profe. Bien. Gabilondo. Presente. Gerenlain. O Gerendalain, qué sé yo, no sé. Antonella. No. Hansen. Presente. Bien. Longo. Presente. Lorente. Sí, te vi. Presente. Mansilla. Presente. Bien. Marchetti. Marchetti. Molinari. Profesora, perdón, Marchetti Molinari. puso presente en el chat. Ah, bien. Ah, mira, hay varios. A ver. Espérate. Marchetti presente. Hansen sí te puse presente. Creo que te puse, a ver. Sí, sí, te puse presente. Hansen también. Carreras. Ah, Carreras. No tenés cámara ni micrófono. No estás. No existís en el mundo, Carreras, presente. Ahí te puse. Marchetti ya está. Estrada. Doctora, la semana pasada me fui unos minutos antes, se cortó la luz y no pude dar el presente. Bueno, vamos a ver, vamos a cotejarlo. Igual creo que vos venís bien con las... Sí, vos venís bien, no tenés problema con los presentes. ¿Dónde viven que se les corta la luz? A la doctora Ledesma también se les cortó la luz. ¿Dónde vivís, Mónica? En el centro, doctora. Ah, mira. En Sí, el no, la centro. doctora... A Mansilla ya te puse, no te preocupes. Está bien. Bueno. Cuando es así, que se les corta la luz, como ustedes tienen un grupo de WhatsApp, le mandan el WhatsApp ahí al grupo y alguno me lo hace saber. Bien. Molinari no sé si te escuché. Molinari, ¿no estás? Montoya está siempre, presente. Presente. Morán, Presente. sí, Diga. Morán también. Moyano Matías. Moyano. Narváez González. Narváez González no está. Paniagua. Presente, profe. Sí, te había visto. Pisicelli no vino nunca. No sé quién es. No debe estar acá. Bien. Reyes Aimé. Reyes. Por el chat tampoco Reyes. No. Bueno. Romero Carla. Presente, profe. Bien. Somoza. Somoza. Presente. Seman Cristian. Presente. Bien. Tarifa.
Tarifa Arenas. Villalba. Bien. Villalba, no Villarreal, ¿eh? Villarreal, ya te veo, te pongo, pero Villalba. ¿A dónde estás, Villalba, que no te veo? Villalba. No lo veo a Villalba, ¿eh? No, había hablado Villarreal. El que me contestó es Y el chico. Sí, por eso, a Villarreal ya le puse, pero Villalba no lo veo. Bien. Esta lista está. Ahora tengo la otra. Acosta Morales. Presente. Arana Candela. Presente. Bien. Barbini me dijo que tenía que irse antes. Bombini. Presente. Caparrós. Presente, profe. Bien. Collado. Presente. Dinelli Quesada. Presente. Me parece que la vi. García Damiani. Presente, profe. Bien. Unger Melissa. Presente, profe. Bien. ¿Y Garza? Presente. Lavarelo. Lavarelo, ¿no estás? Ah, bien. Habló en el chat, profe. Sí, se lo puse. Sí, ya te puse, te pasé el presente, Lavarelo, que me habías pedido porque lo encontré. Liebig. Presente. ¿Qué delay ahí? Terrible. López Freidenberg. Presente. ¿Sos pariente de Silvina? Sí, es mi tía. Ah, mira. Hace años que no la veo. Miner Sofía. Miner. En el chat tampoco, no. Natielo. Presente, profesora. Bien. O'Brien. Presente. Bien. Pagani. Presente, profe. ¿Qué dice acá? Panebianco. Presente. Peralta. Presente. Bien. Persello te vi. Presente. Presente. Salas. Presente. Sí. Salas. Presente. Sí, está bien. Schneider. Sí, Schneider, presente. sí. Sí. Verdi. Presente. Bueno, listo, chicos. Voy a agregarle esto que les expliqué de la apreciación de la prueba al Power y se lo subo. Y les voy a subir también el archivo adjunto de cargas probatorias dinámicas. Bueno, nos vemos el martes que viene, que ya es la última clase conmigo. Chau, hasta luego.